Mao Zedong proclamó el nacimiento de la República Popular China la tarde del 1 de octubre del año 1949, y desde entonces el gobierno de China hace referencia a que solo existe un gobierno legítimo, una sola China con sede en la ciudad de Beijing y por lo tanto representa a todo el pueblo chino. Sobre este principio gira la política exterior del llamado gigante asiático, ya que rechaza mantener relaciones diplomáticas con aquellos que defiendan la existencia de dos estados o simplemente establezcan relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán, siendo que actualmente 179 países se atienen a este principio, mientras que 15 mantienen relaciones diplomáticas con la isla, que se reclama como propia de la República Popular China. Se ha sugerido que quienes abogan por la división respaldan la estrategia de dominio mundial de Estados Unidos. ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos en el estrecho de Taiwán? ¿Cuáles son las implicaciones de la política de una sola China? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Buenas noches a quienes nos acompañan en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche platicaremos sobre la relación China-Taiwán, misma que se presenta como una de las más determinantes en la geopolítica internacional. Para discutir sobre esta situación me acompaña esta noche la doctora Marisela Connelly, quien es profesora investigadora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, especialista en Historia Moderna y Contemporánea de China, doctor en Historia China, Lenguas y Civilizaciones de Asia Oriental por la Universidad de Columbia. Doctora Connelly, un placer contar con usted en Lo Marginal en el Centro. Bienvenida. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Está también con nosotros Ejecat Lázaro, quien es investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, maestro en Estudios de Asia y África con especialidad en China en el Colegio de México, especialista en Desarrollo Social por la UNAM y en la transición hegemónica global de Estados Unidos a China. Ejecat, buenas noches, bienvenido a Lo Marginal en el Centro. Hola Jenny, gracias por la invitación y es un honor poder compartir este panel con la profesora Marisela Connelly. Bueno, entonces comencemos con nuestra charla. Desde hace algunas décadas, China ha ganado una fuerte presencia en la geopolítica internacional, tanto por su fortaleza económica como por su fuerza política. La irrupción de China en las esferas políticas y económicas que tejen el destino del mundo significó que los conflictos que este país tiene con otros estados se vuelvan relevantes para toda la humanidad. Difícilmente se puede decir que China tiene relaciones hostiles con algún estado. Primero, porque la política internacional de este país se caracteriza por el respeto a los procesos internos de cada estado, y en segundo lugar, porque las relaciones más ríspidas o abiertamente ríspidas que tiene China las tiene con Taiwán, que en estricto sentido forma parte de su territorio. Como la relación es un poco complicada, quisiera preguntarte, Hecat, por los términos de esta relación, de la relación China-Taiwán, y después, ¿a qué se refiere la política de una sola China? Bueno, quisiera empezar diciendo que en realidad Taiwán como tal no es un estado, no tiene este reconocimiento en el plano internacional, no existe como un estado que se llame Taiwán. En el sistema internacional, en la Organización de las Naciones Unidas no existe el estado Taiwán. Entonces, Taiwán es el nombre de una isla, así le podemos llamar. Formalmente, la estructura política que existe en Taiwán es la República de China, y esto pues nos retrotrae hasta la fundación de la República de China, que es a principios del siglo XX, cuando llega a su fin la dinastía Qing, la dinastía manchú de los Qing, que llega a su fin a principios del siglo XX, se funda un nuevo sistema político que es la República de China, pero este estado también llega a su fin, desaparece en 1949, cuando se funda la República Popular China. Entonces, a nivel mundial, lo que se considera como China es la República Popular China, que es la que tiene reconocimiento internacional,
y que es la que tiene el asiento de China precisamente en la Organización de Naciones Unidas, un lugar que ocupó correctamente en la década de 1970. Y bueno, Taiwán es formalmente una provincia de China. Entonces, hay ahí algunas discusiones precisamente porque durante muchos años Taiwán fue reconocida como un estado por algunos otros estados, por varios estados. Sin embargo, poco a poco la comunidad internacional le ha ido retirando este reconocimiento para establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, es decir, con Beijing, y pues han aceptado ya poco a poco, la comunidad internacional lo va aceptando de manera más natural, la existencia de una sola China. ¿Qué quiere decir esto de una sola China? Que es un principio que aplica para la política internacional y que deben respetar todos los países que quieran tener relaciones diplomáticas con China, con Beijing. Es decir, deben aceptar que Taiwán es parte de China. Y esto es algo que, repito, pues ya la mayoría de los países lo hacen, con excepción de 13 estados, entre ellos 7 del continente americano, pero todos los años un nuevo estado o 2 estados van estableciendo relaciones diplomáticas con Beijing, sobre todo por lo que tú comentabas al principio, porque China pues se está convirtiendo en una potencia económica, diplomática, cultural, tecnológica, con la cual todos los países quieren tener relaciones y que además, pues como ya lo mencionabas también, no son relaciones hostiles, militaristas, de sometimiento, sino relaciones de desarrollo mutuo. Quisiera dejarlo ahí por el momento. Muchas gracias, Ejecatl. Doctora Connelly, en este mismo sentido, quisiera ver qué elementos puede usted aportarnos para precisar los términos políticos o económicos de la relación China-Taiwán y a qué se refiere esta política de una sola China y qué implicaciones tiene para la relación China-Taiwán. Sí, bueno, la relación entre China, la República Popular China y Taiwán no ha sido fácil. Y no ha sido fácil precisamente porque la República Popular China reconoce a Taiwán como parte de su territorio. Y por toda esta cuestión histórica, en donde vemos cómo cuando Chiang Kai-shek y el Partido Nacionalista pierden la guerra civil a fines de la década de los 40, se van a refugiar a la isla de Taiwán. Y entonces ahí establecen su régimen, el régimen de la China nacionalista, que para Estados Unidos y para otros estados representa a toda China. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos en donde el comunismo, ¿no?, se ve como algo malo. Es esa línea que se sigue en donde Estados Unidos está persiguiendo a los comunistas en su mismo territorio. Y a todo mundo que esté a favor de la República Popular China lo tacha de comunista. Entonces, Mao Zedong, muy sabio, cuando se da cuenta de esta situación, es cuando dice: yo me alineo al bloque socialista, y ese bloque socialista está dirigido por la Unión Soviética. Y es ahí donde vemos cómo se está generando todo este problema, en que finalmente la República de China, en aquel entonces establecida en Taiwán, va a tener el reconocimiento internacional, va a estar en la ONU representando a toda China, y la República Popular China está aislada. Y es cuando empieza toda esa lucha de la República Popular China para recobrar su lugar en Naciones Unidas, para finalmente ir quitando a Taiwán de la escena internacional. ¿Cómo? Bueno, pues simplemente quitándole aliados diplomáticos. Y es así como China tiene que precisar su posición respecto a Taiwán. Y por eso establece el principio de una sola China. Y en ese principio de una sola China dice: la República Popular China es la única representante de todo el pueblo chino, y Taiwán es parte de China. Y por eso mismo, pues sí, es un requisito que tienen que aceptar todos los países que deseen establecer relaciones diplomáticas con China. Y en este mismo sentido que usted mencionaba al final de su participación, doctora Connelly, quisiera preguntarle cuáles son las implicaciones de este principio de una sola China, tanto para la política exterior de la República Popular China como para las relaciones que los estados quieran entablar
con este estado, con China? Bueno, dentro de la política exterior de China, este principio de una sola China es fundamental. Es fundamental porque, como decía yo antes, ningún país puede establecer relaciones diplomáticas con China si no acepta el principio de una sola China. Y por eso mismo es que vemos cómo el gobierno chino defiende tanto esta posición. Y por eso ha sacado varios documentos, ¿no? Varios libros blancos, sacó uno en 93, sacó otro en 2000 y en 2022 volvió a sacar otro, en donde hace una explicación muy, muy detallada de cuál es la situación de Taiwán y cómo está vinculada con la República Popular China. Los argumentos que maneja el gobierno chino es que, bueno, históricamente Taiwán ha sido parte de China y desafortunadamente por la situación que se da durante la Guerra Fría, queda separado del territorio que gobierna el Partido Comunista Chino. Pero el gobierno chino dice en todos estos libros blancos que una de las metas fundamentales del Partido Comunista Chino es la recuperación del territorio de la isla de Taiwán, porque es un hecho que pues el Partido Comunista no ha gobernado esa isla. La isla se ha gobernado de forma autónoma desde que se estableció la República Popular China. Entonces esa es la meta fundamental y cada vez es más apremiante para el Partido Comunista Chino el recuperar esa isla, precisamente por las características del problema, ¿no? De este conflicto y el papel que juega también en ese conflicto Estados Unidos. Sí, más adelante vamos precisamente a hablar un poco de esto con lo que usted cerraba su intervención ahora, doctora. Pero, Hekach, quisiera que regresáramos a las implicaciones de la política exterior de China en tanto que están regidas por este principio de una sola China y también, en todo caso, cómo deben comportarse los estados que, como mencionábamos al principio, cada vez hay mayor interés por tener relaciones con China. Repito, cómo deben comportarse los estados para, bueno, según el principio de una sola China. Sí, quisiera empezar diciendo que el asunto de Taiwán para China es un asunto de soberanía. Y esto son palabras mayores para Beijing, para el Partido Comunista de China, para la República Popular China. ¿Por qué? Porque China, que había sido un país grande, un país a la vanguardia a nivel mundial en términos científicos, tecnológicos, culturales, políticos, etcétera, cayó en desgracia, podríamos ponerlo en estos términos, a partir de que llegan las potencias europeas imperialistas, específicamente a partir de la Guerra del Opio que se libra en 1839 y que se cierra con el Tratado de Nanjing en 1842 y que le impone a China una condición de semicolonia. Entonces China deja de ser este país, este estado orgulloso, soberano, autónomo, con una presencia importante en el terreno internacional que había sido durante siglos. Durante siglos China había tenido este lugar muy importante en el plano de las relaciones internacionales. Y a partir de que se establece esta condición de semicolonia, China queda supeditada a los deseos, a los intereses, a las necesidades de Gran Bretaña, de Francia, de Estados Unidos también, ¿por qué no? Y de todas las potencias norteamericanas y europeas, y después japonesas. También Japón también le hace una guerra a China, invade a China y también tiene sus intereses ahí en China. Entonces China, durante un siglo, hasta 1949, durante un siglo China no va a gozar de soberanía, de independencia real, de autonomía. No puede tomar decisiones ni en el plano interno ni en el plano externo de manera autónoma. Precisamente cuando China va a perder Hong Kong, cuando va a perder Macao, cuando va a perder Taiwán. Entonces, la recuperación de estos territorios para Beijing es un asunto cardinal. Recuperar Hong Kong era súper importante para Beijing y lo lograron.
todavía, bueno, ya no le toca a Deng Xiaoping, pero Deng Xiaoping lleva a cabo los acuerdos necesarios para que Hong Kong regresara a la soberanía china. Lo mismo ocurre con Macao. Macao, que estaba en manos de los portugueses, regresa a la soberanía china y queda pendiente Taiwán. Taiwán es una espina que tiene clavada la República Popular China y que necesita sacarse para realmente volver a ser este país soberano, autónomo, independiente, que fue durante muchos años y que ahora reclama que tiene que ser otra vez, precisamente en su condición de un Estado, como cualquier otro, del sistema internacional, y que necesita ser respetado y que necesita tener garantías para su integridad territorial, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el asunto de Taiwán es tan importante para China y por eso el Partido Comunista de China no ceja en sus intentos por llevar a cabo la reunificación pacífica, si es posible, que es lo deseable, y si no se puede llevar a cabo una reunificación pacífica, se tendría que llevar a cabo en otros términos. Por eso es tan importante. Entonces, cuando China establece relaciones con otros estados, lo primero que les pide es, me tienes que reconocer a mí como un estado soberano, como un estado al cual se le tiene que respetar, como un estado que tiene la capacidad de negociar, de discutir y de tomar acuerdos. Y para eso tienes que reconocer entonces que hay una sola China, que Taiwán es parte de China, así como lo es Hong Kong, así como lo es Macao. Sí, muchas gracias, Ejecat. Quisiera preguntarte a ti mismo sobre las relaciones precisamente entre Estados Unidos, la República Popular China y Taiwán. Desde el año pasado, incluso desde que Donald Trump era presidente, se vieron algunas acciones por parte de representantes oficiales del gobierno de Estados Unidos que podrían considerarse hostiles hacia el gobierno de China, en tanto que hubo visitas hacia la isla de Taiwán, cuando esto en estricto sentido, por lo que ustedes nos han dado, no es algo que se pueda dar de forma recurrente, la relación entre un Estado como Estados Unidos y podríamos decir una parte de otro Estado que es China y que debería entonces estar supeditado a la política china, al Estado chino. Incluso este año, después de la elección de presidente, podremos decirlo así, de la elección en Taiwán, hubo una visita por parte de una delegación informal, ciertamente de Estados Unidos, hacia la isla. Estas relaciones, ¿cómo, qué es la lectura que podemos sacar, Ejecat, y cómo en todo caso se podría hacer que Estados Unidos respete esta soberanía que tú mencionaste, que así como China, cualquier Estado tiene derecho a poseer? Taiwán en realidad no le interesa a Estados Unidos, sino solamente para llevar a cabo, para alcanzar sus propios objetivos, sus propios intereses nacionales. Es falso lo que se menciona de que Estados Unidos está interesado en la defensa de los valores democráticos que existen en Taiwán, porque Estados Unidos defiende al mundo libre. Y todo esto es muy claro si nosotros nos vamos a la Guerra Fría. En la Guerra Fría, como ya lo mencionaba la profesora Marisela Connelly, desde 1949, que triunfa el Partido Comunista de China en la Guerra Civil, hasta 1990 prácticamente, todo este periodo, no hubo ninguna democracia, ni ningún sistema de elecciones, ni nada de eso, ni libertad de asociación, de manifestación en Taiwán. En Taiwán hubo una dictadura que no permitía que la gente se expresara libremente, no había elecciones y sin embargo Taiwán todo ese tiempo fue protegido militarmente por Estados Unidos. En su momento los propios estadounidenses señalaron a Taiwán como un portaaviones que no se podía sumergir y que por eso era tan importante estratégicamente para Estados Unidos, porque estaba al ladito de China. Entonces, Estados Unidos siempre ha visto a Taiwán como un medio para lograr sus objetivos geopolíticos. Ahora, a partir del segundo gobierno de Barack Obama, Estados Unidos comenzó a asumir una posición muy agresiva en contra de China. Lo vimos primero con el pivote a Asia, que implementa Barack Obama en la segunda parte en su segundo gobierno. Después lo vimos con Donald Trump y todas estas sanciones comerciales, tecnológicas que le impuso a China. Y lo vemos ahora con Biden, que no solamente continúa estas sanciones, sino que presiona militarmente a través de estructuras militares como AUKUS, como el Quad,
como la propia OTAN, que está diciendo que ya se tiene que expandir hacia el Pacífico. Lo vemos con esta estrategia del Indo-Pacífico también. Entonces, toda esta estrategia que tiene Estados Unidos de contener a China, de contener el ascenso de China, es el gran mapa, el gran plan maestro, y Taiwán solamente es una herramienta que está utilizando Estados Unidos para poder llevar a cabo este fin. Lamentablemente dentro de Taiwán hay un debate de hasta dónde se puede contar con Estados Unidos o no para llevar a cabo una independencia, como le llaman algunos. Sin embargo, Estados Unidos pues no está tan interesado en eso, sino simplemente en contener a China. Ahora, Estados Unidos, es necesario decirlo, en 1979, cuando reconoce a la República Popular China y acepta el principio de una sola China y deja de establecer relaciones diplomáticas con Taipei, en ese momento Estados Unidos establece relaciones con Beijing y toma por válidas estas relaciones. Sin embargo, hemos visto cómo Estados Unidos poco a poco pues, ha ido debilitando la relación diplomática que tenía con Beijing y poco a poco pues hace más viajes no solamente de empresarios, sino también de congresistas, de gente del gobierno que va a Taipei y que por supuesto representa una afrenta directa a la soberanía de China. Entonces, ¿cómo le podemos hacer o qué se puede hacer para que Estados Unidos respete el principio de una China, de una sola China? A mí me parece que este es un proceso natural que poco a poco tendrá que darse. ¿Y por qué lo menciono así? Porque China está creciendo económicamente, ya es la primera economía del mundo, si medimos el Producto Interno Bruto por paridad de compra, y si lo medimos simplemente por el PIB nominal, es la segunda economía del mundo, pero ya es la economía más grande del mundo. Es también el principal socio comercial a nivel mundial. La mayoría de los países tienen relaciones comerciales con China, incluso más que con Estados Unidos. Y también a nivel diplomático, la inmensa mayoría de la comunidad internacional reconoce ya a Beijing y no a Taipei. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una tendencia histórica hacia el reconocimiento de una sola China con capital en Beijing y que poco a poco, incluso aquellos países que actualmente se niegan a reconocer y aplicar este principio, como Estados Unidos, terminarán por acatarlo, terminarán por aceptar este principio que los propios estadounidenses reconocieron en su momento y que poco a poco, pues, la tendencia histórica es a que así lo haga la inmensa mayoría de los estados y en algún momento tendrá que llevarse a cabo la reunificación pacífica de la isla. Sí, muchas gracias, Ejecat. Quisiera preguntarle, doctora Connelly, para ir cerrando la conversación, precisamente por esto que comentaba Ejecat, que yo le preguntaba, ¿qué tiene que ver con la relación Estados Unidos, China y Taiwán? Usted mencionaba que a China, perdón, le urgía de alguna manera que Taiwán quedara completamente establecida, reconocida como parte de su territorio, en buena medida por todas estas relaciones que Ejecat nos comentó, que han hecho notar también dentro del juego de la geopolítica, cómo Taiwán se vuelve un talón de Aquiles, podemos llamarlo, para la consolidación de la República Popular China. Y en ese sentido, doctora, quisiera preguntarle, ¿cuál es su análisis de esta situación y qué cree usted que se pueda hacer para que Estados Unidos y sus aliados respeten la política de una sola China, que al final, como decía Hecat, pues es la simple soberanía, también muy complicada soberanía, que todos los estados del mundo merecen tener? Sí, bueno, es que Estados Unidos siempre ha estado en medio del estrecho de Taiwán, siempre ha estado en el estrecho de Taiwán. China, en un momento dado, ya cuando toma el poder el Partido Comunista Chino, está dispuesto a tomar ya Taiwán. Y no lo hace porque, bueno, se viene toda esta coyuntura de la guerra de Corea. Y eso va a ser bastante difícil después de hacer, porque ya llega el momento en que Estados Unidos va a estar ahí y va a decir, aquí está mi séptima flota y no voy a aceptar que los comunistas chinos tomen Taiwán. Entonces vamos a ver cómo en la década de los 50, en la década de los 60, Estados Unidos le va a dar un gran apoyo al gobierno de Taiwán. Y el gobierno de Taiwán se va a decir que es el representante de la democracia, cuando no era cierto, ¿verdad? Porque era un gobierno autoritario el que había con el Partido Nacionalista.
¿Y qué es lo que va a pasar después? Vamos a ver cómo para Estados Unidos va a ser fundamental a fines de la década de los 60 y principios de los 70 el tener una buena relación con China. Y eso cambia las cosas. ¿Por qué? Porque entonces Estados Unidos lo que va a hacer es acercarse a China, no todos esos diálogos que van a tener de Zhou Enlai con Kissinger, con Nixon, y que culminan con la visita de Nixon a China, y eso cambia todo. Porque entonces ahí vemos cómo Estados Unidos solamente le interesa el cómo puede resolver sus problemas y utiliza a Taiwán para sus propios fines. Ahí vemos cómo abandona Taiwán, se acerca a la República Popular China y después, a fines de la década de los 70, se establece relaciones diplomáticas con la República Popular. Pero un punto muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta es que sigue estableciendo una relación informal con Taiwán. Hace la famosa Acta de Relaciones con Taiwán, en donde pone una serie de condiciones para que finalmente la República Popular China no pueda en un momento dado tomar Taiwán. Y esa va a ser la situación que vemos en los 80s, en los 90s, que Estados Unidos le sigue vendiendo armas a Taiwán, supuestamente para guardar el equilibrio en el estrecho. Y después, cuando a fines de los 80s vemos cómo se inicia Taiwán todo este proceso de democratización que finalmente lleva a 96, cuando se dan las primeras elecciones presidenciales en Taiwán de voto popular. Es ahí cuando entonces Estados Unidos toma la bandera de la democracia de Taiwán y dice, bueno, Taiwán es un país democrático, entonces lo que tenemos que hacer es apoyar. Y en el siglo XXI, en los primeros 10 años del siglo XXI, vamos a ver coincidencias entre lo que quiere China y lo que quiere Estados Unidos, que van a hacer que en un momento dado le pongan límites al nuevo gobierno de Taiwán, que va a estar representado por un partido que quiere la independencia, y no lo dejan que avance más en ese sentido. Pero las coyunturas cambian. Y cambia la coyuntura cuando llega Donald Trump al poder y entonces se viene todo este proceso de acercamiento cada vez mayor con Taiwán y se sigue con la bandera de que Taiwán es democrático y que no es posible que un gobierno autoritario como el de China se vaya a apoderar de Taiwán. Entonces, como decía yo al principio, Estados Unidos siempre ha estado en medio del conflicto de Taiwán y por eso este conflicto no se puede resolver. Y China ahorita está usando todas las armas posibles para aislar a Taiwán. Le ha quitado ya más aliados diplomáticos, ya Taiwán casi no tiene aliados diplomáticos y pues está presionándola también en la relación económica. Entonces vemos cómo Estados Unidos ha sido factor fundamental en este problema del estrecho de Taiwán. Sí, muchas gracias, doctora. Lamentablemente se nos termina el tiempo. Todavía podríamos continuar con esta conversación analizando algunos claroscuros que seguramente han surgido. Sin embargo, dejaremos la conversación para más adelante, si es que nos permiten invitarles, precisamente porque se trata de un conflicto que está al rojo vivo, del que tendremos que seguir hablando. Agradezco mucho a la doctora Marisela Connelly, a Ejecat Lázaro, que nos acompañaron en el panel de esta noche y también a quien nos estuvo acompañando en esta emisión de Lo Marginal en el Centro a través de sus pantallas. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches.